El Señor le bendiga más. ¿Cuántos están contentos? ¿Y las hermanas cómo están? ¿Bendecidas? ¿Gozosas? Amén, amén. Damos gracias al Señor por cada una de ustedes. Nos felicitamos, ¿verdad? Nos felicitamos porque Dios nos ha dado ese privilegio de ser mamás, ¿verdad? Y ese es un motivo de alegría, de gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado ese privilegio de tener a nuestros hijos, de ser esas mamás, esas madres. Así que si usted es hijo y tiene su mamá, ¿verdad? Pues me imagino que usted ya le llamó, le mandó un mensajito para decirle que la quiere mucho. Y damos gracias también a los hijos que hoy están aquí acompañando a sus mamás, ¿verdad? En este día tan especial. Sabemos que este día, ¿verdad?, es un día en donde se reconoce, ¿verdad?, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de cada una de nosotras como madres. Y ¿verdad?, qué mejor y qué lindo es, y uno puede ver la diferencia entre cuando estamos allá afuera en el mundo que no conocíamos al Señor y ahora que estamos aquí, como nosotros celebramos, ¿verdad?, ese Día de Madres. Es bien diferente. Y lo bonito es que nuestros hijos, ¿verdad?, no solamente nos dan amor, no solamente nos brindan amor el Día de las Madres, sino que nosotros, ¿verdad?, los enseñamos que el Día de las Madres no es una vez al año, ¿verdad? Hijos, ¿dónde están los hijos hoy? Amén. ¿Cuántos días se celebra el Día de la Madre? Aunque el mundo, ¿verdad?, ha escogido un día para reconocerla, pero los hijos, los que verdaderamente reconocen el trabajo de una madre, saben que la madre es todos los días, ¿verdad que sí? Y eso es muy lindo, cuando nosotros podemos reconocer el esfuerzo, y los esposos también, que puedan reconocer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que una madre tiene hacia sus hijos, hacia su familia. Sabemos, hermanos, que no es fácil, y ahorita, al ratito, ¿verdad?, vamos a hablar. Así que yo en este día le doy gracias al Señor porque nuevamente me da el privilegio de estar aquí enfrente. La semana pasada no fue, la semana anterior. Créame que por un momentito yo quería decir al hermano Wilmer, ay no, mejor pase usted. No es fácil estar acá al frente, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad?, estamos aquí para apoyar y ayudar en lo que nosotros podamos, y gracias a Dios que nos dé ese privilegio de poder compartir su palabra. Así que hoy ya estoy un poquito más relajada, pero no se crea. Aquí tiembla todo. Aquí tiembla todo. Así que aquí sí que se acaban los valientes. Amén. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies y vamos a ir a nuestras Biblias. Voy a hablarle unos 15 minutos, no le quiero tomar mucho tiempo. Sabemos que después del día los esposos quieren llevar a sus esposas, los hijos a sus madres y quieren seguir celebrando el Día de la Madre. Pero hoy mi intención es que usted se pueda llevar una palabra, y sobre todo las mamás en este día, que podamos, ¿verdad?, aprender, porque la palabra del Señor siempre nos enseña. Siempre hay un mensaje para nosotros en la palabra de Dios, y no hay nada mejor que poder nosotros, ¿verdad?, aprender cada día y sobre todo poner en práctica. Mientras yo buscaba en la Biblia de quién o de qué personaje yo podía hablar, sabemos que la Biblia está llena de mujeres, de madres que hicieron, ¿verdad?, grandes cosas, hicieron marcaron la diferencia. Pero el Señor puso en mi corazón hablar de una mamá, y vamos a hablar en este día sobre Éxodo capítulo 2.
Esta es una palabra que yo sé que muchos la hemos leído y hemos escuchado, y los niños escuchan mucho esta historia. Pero yo no quiero hablarle simplemente una historia en este día, ¿verdad? Porque la palabra de Dios verdaderamente que cuanto uno más la lee, más se encuentra. Y en cuanto más la medita, usted más pensamientos vienen a usted y empieza a ver cosas que no las había visto antes, ¿verdad? Y en Éxodo capítulo 2 nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Un tremendo mensaje que nos trae esta mujer. Y a este tema yo le puse una madre que tuvo fe en un tiempo de crisis. Ese es el tema de esta tarde. Una madre que tuvo fe en un tiempo de crisis. Y vamos a leer primeramente la palabra, Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. Y lo leemos. ¿Lo tienen? Dicen amén, por favor. Amén. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, ¿cómo era? Hermoso. Le tuvo escondido por 3 meses. ¿Cuánto tiempo lo tuvo escondido? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefactó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, o sea, una hermana del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, diga compasión, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo, o sea, la hermana del niño, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo adoptó como hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo que porque de las aguas lo saqué. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este día precioso que usted nos ha regalado. Gracias, Señor, por su palabra. Sabemos, Señor, que su palabra es viva y es eficaz. Sabemos que su palabra no retorna atrás vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito para lo cual usted ya la envió, usted ya la habló, Señor. Gracias por cada una de las madres que en este día están aquí, Señor. Y también gracias por aquellas madres que están en otros países, Señor, tal vez hijos que están en este país, Señor, y que no están con sus mamás, Señor, le pedimos por ellas también que usted las bendiga, Señor, que usted sea, Señor, visitándolas, abrazándolas, que aunque ese hijo no puede estar allí presente, Señor, sea usted, Dios mío, visitando y abrazando a cada una de estas mamás, Padre. Las bendecimos, Señor, enviamos esa palabra de bendición a la distancia, mi Dios.
donde quiera que ellas estén celebrando, Señor, tal vez en algunos países en diferentes fechas, mi Dios, pero este mes de mayo, Señor, que se dedica a reconocer, Señor, a todas esas madres, Señor. Padre, también le pedimos por aquellas madres, Señor, que en este día, Señor, no pueden celebrar porque en vez de recibir un regalo, Señor, su hijo tal vez ha partido, Señor, de la presencia, Señor, de ellas, Padre, y se encuentran adoloridas, heridas, Señor, Padre, apesumbradas, Señor, tristes, mi Dios, porque un hijo les fue quitado, Señor. Le pedimos por esas madres que sufren, Dios mío, que tienen un hijo enfermo, Señor, en una cama, porque tienen un hijo, Señor, pasando, Señor amado, por una situación difícil, Padre amado, por todas esas madres que sufren alrededor del mundo, Señor, porque tienen, Señor amado, Padre, un hijo pasando por una enfermedad incurable, Señor. Le pedimos, Padre, que aquellas madres, Señor, que están en un hospital, Señor amado, y que sus hijos no pueden celebrar con ellas con alegría, le pedimos, Señor, que usted sea visitándolas, ayudándolas, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias, Señor, por las que estamos aquí, Señor, porque usted nos tiene, Señor amado. Nuestras familias están sanas, nuestros hijos están sanos, Señor. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y nos encontramos con esta palabra del Señor en Éxodo capítulo 2, donde nos cuenta, ¿verdad? Y nos narra sobre el acontecimiento de esta madre. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Cómo se llamaba? Jocabed, ¿verdad? Aunque aquí en no menciona su nombre, pero en Números 26:59 por ahí se encuentra que la madre de Moisés se llamaba Jocabed y el papá se llamaba Amram, ¿verdad? Esos eran los padres de Moisés. Pero algo bien tremendo sucede con Jocabed, ¿verdad? Y nosotros leemos en la Biblia, en el libro de los Hebreos, que allí se cuenta la historia de estos padres y este hijo Moisés. Y este acontecimiento se escribe, ¿verdad?, en ese libro de los Hebreos y nos deja saber la fe que tuvieron estos padres para que ellos hicieran este tremendo, ¿verdad?, como leímos en la historia, esta tremenda hazaña, diría yo, de la mamá de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés es uno de los líderes más reconocidos en la nación judía. Y es uno de los líderes más reconocidos por el cristianismo. Pero yo decía, ¿cómo pudo Moisés llegar a ser este gran hombre? ¿Cómo pudo Moisés llegar a ser este gran líder? Seguramente porque Moisés tuvo una gran mamá. Moisés tuvo una gran mamá. Y yo creo que a cada una de nosotros Dios nos ha permitido ser una gran mamá. Yo no sé usted cómo se considera. ¿Se considera usted una gran mamá? Yo considero que esta mujer Jocabed, esa historia, ese acontecimiento que quedó marcado en el libro de los héroes de la fe, lo que estos padres hicieron. Es un acontecimiento que nos debe de llevar a nosotros a analizar y a reflexionar sobre cómo nosotros estamos, ¿verdad?, como mamás, ¿verdad? El ejemplo, la influencia que nosotros estamos teniendo hacia nuestros hijos. Lo importante que es, ¿verdad? Sabemos que Jocabed, ¿dónde vivía Jocabed en ese tiempo? En Egipto. Ella no vivía en Israel. Ella vivía en Egipto. ¿Y qué otra cosa aconteció con ella? Que ese nacimiento de Moisés, ¿qué estaba pasando en ese momento cuando nació Moisés? ¿Alguien sabe?
se había decretado un edicto de parte del faraón. Y ese edicto decía, se le ordenó a las parteras que cuando nacieran los niños, y sobre todo los niños varones. ¿Por qué? Porque el faraón había visto, acuérdense que en el tiempo ¿cómo fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto? Por medio de José, ¿verdad? Por medio de Jacob, pero el primero que llegó a Egipto fue José. Pero el primer faraón en tiempos de José, él conocía, ¿verdad? Pero el otro faraón, después que José murió, se levantó otro faraón, dice la palabra. Y este faraón no conoció a José. Entonces este faraón vio que la nación de Israel se estaba multiplicando y que eran más fuertes que los egipcios. ¿Y qué pasó? Vino temor, dice al faraón. Vino temor, y ese temor dice que lo llevó a tomar una decisión, a firmar un edicto donde dijera, que le decía a las parteras, cuando nazca un niño varón, mátenlo. Porque no vaya a ser que este pueblo se vuelva más fuerte que nosotros y cuando nos vayamos a la guerra, ellos se vuelvan nuestros enemigos. Eso era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y resulta ser que en este momento donde está pasando esto, donde Faraón ordena que todos los niños varones sean muertos, resulta ser que Jocabed le toca dar a luz. Le toca tener a este niño. En ese momento que estaba pasando, en ese ambiente en donde se había se había decretado que todos los niños varones tenían que morir. Y ahí vemos, ¿verdad?, el ambiente en que Moisés nació. Pero ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Yo diría que esta mujer fue una heroína, una mujer héroe por lo que hizo. Porque mire que dice la palabra, que cuando dice que mientras, acuérdese que las parteras no quisieron, ¿verdad?, cumplir con el edicto del faraón. Pero más sin embargo en el 1:22 dice, y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿A dónde los iban a echar? Al río. Se ordenó que todos los niños varones fueran echados al río para que fueran ahogados. Así iban a morir esos niños. Pero ¿qué hizo Jocabed? Dice que Jocabed escondió al niño, o sea, Moisés nació, dice que lo vio hermoso, pero yo digo una cosa, usted sabe, cuando un niño nace, sobre todo nosotros la mamá, ¿verdad? Que nosotros nunca miramos a nuestros hijos feos, ¿verdad que no? Y la mayoría de la gente dice, pero el niño cuando nace, todos los niños son feos cuando nacen, ¿verdad que sí? Es un decir de que dice que nacen feos. ¿Por qué? Porque algunos nacen que con los ojos hinchaditos, que con la piel feíta, que están tan chiquititos. Y cuando lo vemos que ya se va desarrollando, cuando ya va por lo menos por los 3 meses, cómo ese niño se va poniendo más bonito, ¿verdad? Lo vamos viendo que ese niño va cambiando y se va poniendo más bonito. Pero dice que Jocabed vio que Moisés, o sea, que su hijo era hermoso. Y al verlo al ver ese niño y ella acordarse de lo que estaba pasando o de lo que iba a pasar con su niño, ella sabía que su hijo iba a morir. Ella sabía que al ella dar a luz, ese niño iba a morir. Pero ¿qué dice? Que ella dijo en su corazón, yo lo voy a esconder y yo lo voy a ocultar y yo no voy a dejar que este edicto vaya a quitarle la vida a mi hijo. Y entonces, ¿qué hizo Jocabed? Dice que lo escondió. Pero después de 3 meses, dice Jocabed, yo ya no puedo ocultarlo más. Ahora Jocabed tenía que pensar en otra idea. Se le dio la idea primero de que lo escondiera.
le funcionó por 3 meses. Pero después de 3 meses, ya como que la idea ya no le funcionó. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no lo puedo esconder. Los vecinos lo van a mirar. Los soldados andan por ahí buscando niños para matarlos. El niño va a llorar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces la fe de Jocabed, la fe que había en ella, le dice, haz esto. Fabrícate una canasta de junco. Y dice que esa mujer fue quizás al campo a cortar aquel junco, a buscar la brea, a buscar el asfalto, buscó aquellos materiales para ella comenzar a construir aquella cesta en donde ella iba a colocar a su hijo. Quizás Jocabed dijo, yo no voy a tirar a mis hijos al río como lo han hecho las demás. Yo voy a hacer algo diferente. Porque quizás estas madres se dejaron intimidar por el decreto del faraón. Y sabe que eso a veces nos pasa a nosotros como mamás. A veces nos intimidamos y nos da temor porque miramos las cosas que están sucediendo allá afuera. Porque miramos las cosas que Satanás está haciendo, sobre todo con los jóvenes. Esta semana pasada se vio otra noticia donde un joven fue a otra escuela. Y nosotros, no me diga que no le da temor a usted. A mí me da temor cuando mi hijo se va a ir a la escuela, a la high school. Porque aunque eso está sucediendo por allá en otros estados, el enemigo tiende a ponernos ese temor a nosotros. Pero cuando ese temor viene, ¿qué nosotros debemos de hacer? Acudir al Señor y pedir la protección de Dios para nuestros hijos. Entonces Jocabed se encontraba en un momento, diga, crisis. Había muerte, ¿verdad? Pero Jocabed, su fe, la llevó a ver de que su hijo iba a vivir a pesar de que estaba viendo muerte a su alrededor. Ella dijo, no, mi hijo va a vivir y mi hijo va a ser la promesa de Dios. Se va a cumplir la promesa de Dios en su vida. Mi hijo no va a morir. El propósito y el plan de Dios se va a cumplir para mi hijo. Y eso fue lo que hizo Jocabed. ¿Y qué hizo entonces? Se fue al campo y cortó el junco. Y empezó esta mujer a fabricar aquella canasta. Y mientras ella fabricaba esa canasta, yo me imagino que ella estaba orando y diciendo, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para este niño. Y el enemigo no me lo va a robar. El enemigo no me lo va a quitar. Y así esa mujer dice que construyó aquella cesta. Y llegó el momento en que ella dice que puso su niño en aquella cesta y lo fue a dejar al río, ¿verdad? Lo fue a dejar al río. Tal vez ella no tenía ninguna idea lo que iba a pasar. Ella solo sabía que si ella hacía todo lo que estuviera de su parte para preservar la vida de ese niño, Dios iba a hacer algo para guardarlo. Dios iba a hacer algo para proteger la vida de su hijo. Y se va esta mujer y dice que se va con su otra hija, con María, la hermana de Moisés, y ponen al niño ahí. La mamá se regresa a la casa, pero la otra hija, la hermana del niño, queda mirando a ver qué acontecería con ese niño. ¿Qué acontecería con ese niño? Y dice que ella empezó a ver cómo las aguas del río se lo llevaban en aquella canastita. Pero allá, más adelante, Dios ya tenía preparado su plan de rescate. Dios ya había preparado el corazón de la hija de Faraón, porque es que Dios no tiene casualidades. ¿Cómo es posible que en el mismo momento que ella tira a ese niño a ese río, la hija de Faraón está viniendo al río también? Es que mientras la mamá fabricaba aquella cesta, ya Dios estaba trabajando a favor de ella.
Y esta hija de Faraón entonces dice que ella viene al río con sus doncellas y viene a lavarse al río. Pero de pronto ella ve algo y dice, vaya, le dice a una de las criadas, ve y ve, mira, yo estoy mirando algo ahí, ve y tráeme eso que está ahí. ¿Qué será esa cosa? Y entonces dice que va la criada y trae esa canastita. Mira, esto fue lo que encontré. Y dice que ella abre la canasta y se encuentra con que adentro de la canasta hay un niño. Y entonces dice que ella se dio cuenta, ella supo que ese era un hijo de los hebreos. Y yo digo, pero la hija del faraón sabía del edicto. ¿Y cómo es que ella no dijo, no, este niño es de los hebreos, hundámoslo, que se muera? Ella no dijo esto, uy, este es un niño de los hebreos. Ya el faraón dijo que todos los niños de los hebreos tienen que morir. ¡Shum! Húndalo más, que se muera. O sáquelo de la canastita y tírelo. No, ella no hizo eso, porque ya Dios había movido el corazón de ella. ¿A qué dijimos? A compasión. Ya el corazón de ella había sido cambiado por Dios y se movió ¿qué? A misericordia. Se movió, fue movida a tener compasión por aquel niño. Y en vez de hundirlo a que se ahogara, dice que lo sacó y dijo, y entonces ahí aparece la hermana de Moisés, la hermana del niño, sin decir que ella era la hermana. Mire, esto parece una película. Yo no sé usted cómo se lo está imaginando. Pero mientras yo lo leía, yo me formulaba como que era una película. Porque es que Dios así trabaja. Dios trabaja de formas tan extrañas que no son la forma como nosotros los humanos lo vemos. Él trabaja de una forma tremenda. Y mientras la hija del faraón agarra el niño y dice, oh, este niño es de los hebreos, saquémoslo, aparece el otro personaje, la hermana del niño. ¿Y qué le ofrece? Y dice que le dijo, ¿quieres que te llame a una nodriza para que te cuide ese niño? Imagínese. Y le dice la hija del faraón, sí, ve y tráeme a una nodriza. ¿Y qué acontece? Que esta joven se va a llamar a la madre del niño para que le cuidara el hijo. Ahora Moisés pasa a ser, después de estar en peligro, ahora pasa al otro lado, al lugar donde nadie lo podía tocar. Mire eso. Y entonces viene esta niña y se va a hablarle a su mamá. Y yo me imagino que ella le contó la historia de lo que había pasado. Pero viene la hija del faraón y le da, y dice el 8, y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Mire la doble bendición de esta mujer. Esta fue una doble bendición. No solamente Dios le devuelve el niño, sino que también le dice, se te va a pagar. Se te va a pagar para que cuides a tu mismo hijo, sin ella saberlo. Y entonces dice, y la mujer tomó al niño y lo crió. Y yo digo, que en todos estos años, porque Moisés regresó a los brazos de su madre y su madre comenzó a cuidarlo, cómo esta mujer preparó el corazón de Moisés, cómo lo preparó para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Tanto que dice la palabra más adelante que cuando Moisés, llegó el momento en que Moisés dice que rehusó llamarse hijo del faraón,
¿Para qué? Para servir a Dios, ¿verdad? Esa fue la recompensa que esta madre recibió después de haber sacrificado a su propio hijo. Entonces vemos que la fe de Jocabed fue tan grande que a pesar del edicto del faraón, ella creyó en Dios. Hermanas, a pesar de lo que el mundo, de lo que veamos, a pesar de lo que las noticias digan, a pesar de lo que otros digan acerca de nuestros hijos, nosotros tenemos que mantenernos en la promesa que Dios tiene para nosotros. La palabra del Señor dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Y nosotros tenemos que seguirlo declarando, que herencia de Jehová son nuestros hijos y que bendito es el fruto de nuestro vientre. Nuestros hijos son bendecidos. Nuestros hijos, hermanos, serán guardados de todas las corrientes que de este mundo. También Jocabed tuvo esa plena confianza, plena certeza en Dios. Ella confió. Aunque nuestros hijos, hermanos, los miramos que decimos, no sabemos qué, pero nosotros tengamos la plena confianza, tengamos la plena seguridad que si nosotros le somos fieles a Dios, Dios va a permanecer fiel. Y aunque le seamos infieles, porque la misma palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y aunque estamos viviendo tiempos de crisis, porque las mismas estadísticas lo dicen. Se dio una encuesta, no hace mucho tiempo, se dio una encuesta de que el 83% de los jóvenes que están en la cárcel vienen de hogares divorciados, donde hay droga, donde hay alcohol y donde hay madres solteras. Ese es el porcentaje que hay de los jóvenes que están cumpliendo una condena. Vienen de todos estos hogares donde no ha habido una instrucción en la palabra, hogares que han sido desintegrados, hogares donde la madre o el padre no han estado ahí presentes para saber dirigir a sus hijos en el camino correcto. Nosotros como madres tenemos una gran responsabilidad. La de instruir a nuestros hijos, la de enseñarles, la de darles ese ejemplo. Y sobre todo, ¿sabe qué es lo más triste? Que la mayoría de estos jóvenes se meten en pandillas, en drogas, en alcohol, porque les hace falta amor. No hay amor. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres o las madres nos dedicamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y dejamos que nuestros hijos estén siendo educados o enseñados por otras personas extrañas. Entonces esa falta de amor en ellos, ese vacío que hay en ellos, la falta de que no tuvieron un papá que los aconsejara, esa figura paterna que no les dio un consejo, que no les dio un ejemplo de cómo deben de vivir la vida, eso hace que ellos se sientan vacíos, se sientan solos y sientan que hay algo que les hace falta. Así que nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el privilegio también de enseñar a nuestros propios hijos de cómo vivir una vida alejada de la droga, alejada del alcohol, alejada del crimen, alejada de todas estas cosas si tienen a Dios en su corazón. Porque es el único que puede llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. Queremos llenarlo con dinero, con cosas materiales, pero créame, ninguna de esas cosas va a poder reemplazar el amor de Dios en nosotros o en nuestros hijos. No hay ninguna cosa material, por cara que sea. Le podrá dar el carro más lujoso a un hijo. Lo podrá tener viviendo en la casa más elegante. Pero eso no va a llenar el vacío. Siempre va a estar buscando algo que llene ese vacío. Y esa es la falta del amor de Dios. Porque solo el amor de Dios puede transformar un corazón. No hay nada más que pueda llenar eso.
Y se lo digo por experiencia. No le estoy diciendo algo que yo no haya vivido. Yo no conocía a mi papá, yo no me crié con él. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Y ese vacío estaba en mí. Pero un día, el día que Cristo me trajo aquí, Él me enseñó que mi Padre perfecto era Él. Y que si el amor que yo necesitaba no lo iba a encontrar en ninguna otra cosa, lo iba a encontrar en Él. Él iba a llenar ese vacío que había en mí. Y usted, jovencito, niño o adulto, créame, no hay ninguna cosa que el mundo le pueda ofrecer que vaya a llenar ese vacío, que vaya a satisfacer esa necesidad que hay en usted, excepto el amor de Dios. Es lo único que puede llenar nuestros corazones. El sacrificio de esta madre tuvo una recompensa. Y nosotros lo vemos, ¿verdad? Alrededor de los 5 libros de la Biblia y aún en el Nuevo Testamento, cómo se habla del liderazgo que Moisés tuvo. Y esta recompensa, el sacrificio de ella tuvo esta gran recompensa de tal manera que dice que Moisés fue el hombre que Dios usó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Ahora Moisés ya no era aquel niño que estaba en el palacio. Ahora Moisés ya no era aquel niño, sino que ahora era aquel hombre que había tenido aquel encuentro con Dios. Ahora Moisés ya no iba en su humanidad, ahora iba con un mensaje de parte de Dios a decirle a Faraón: el gran yo soy me manda a decirte que dejes ir a mi pueblo. Y eso fue lo que hizo la dedicación, la fe y el sacrificio de aquella madre. Así que nuestra fe, nuestro sacrificio no se va a quedar sin recompensa. Sigamos trabajando para que nuestros hijos sean esos hijos en los cuales Dios cumpla su propósito en ellos. No habrá una mejor herencia que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos. No hay una mejor herencia. A veces trabajamos para dejarles un seguro de vida. Trabajamos para dejarles herencias materiales, casas, dinero. Pero la mejor herencia que nosotros les podemos dejar será la palabra del Señor, la instrucción que nosotros le demos, el amor, el abrazo, el cuidado que nosotros le podamos dar a nuestros hijos. Amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Que el Señor le bendiga más a todas las mamás. Amén. Le damos gracias al Señor por ustedes y que Dios las siga bendiciendo. Así que no importa lo que el enemigo diga, nosotros vamos a seguir declarando que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Que el Señor le bendiga. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.